Bienvenidos a IFAS Talk. Hoy estamos con Raquel Pereira. Estoy encantadísima de tenerte hoy aquí. Me hace muchísima ilusión este IFAS Talk. A mí también me hace muchísima ilusión. Y muchísimas gracias por haber venido. Sé que estás a mil, que siempre tenemos pues eso, muchísimas ocupaciones. Y queremos hablar con Raquel porque es la voz de la salud y del bienestar. Y ha hecho pues todo un recorrido en la vida para, para aprender a cuidarse, para aprender a cómo llevar mejor, digamos, en lo que es, pues eso, el cuidarse, ese empoderamiento, y tenemos conversaciones apasionantes sobre el tema de la salud, sobre cómo cuidarse, y por eso me encantaba traerte hoy aquí a este IFAS Talk y poder hablarlo aquí entre nosotros. Y bueno, la primera acción que vamos a hacer es el que elijas un café. Sabes que empezamos estas sesiones siempre tomando un café, compartiendo un café con hongos. Y tenemos tres tipos, que es el Mojo, Zen o Flow. Mojo, que tiene el Cordyceps y ginseng. El Zen, que tiene ashwagandha y L-teanina. Y el Flow, que tiene melena de león y rodiola. ¿Cuál te apetece Pues más? sin dudarlo he elegido el de Melena de León, el flow. El flow. Claro, sin ¿Qué es lo que más flow. te atrae del flow? Del flow lo que más me atrae obviamente que es sin flow, sin onda, sin buena energía, sin positividad, sin nada de eso no puedes tener un buen día, es imposible. O sea, tienes que empezar con el flow, Me ¿no? encanta. Pues ahí vamos con el flow. Así que empezamos hoy en nuestro podcast con el flow del London Nootropics, con los extractos de IFAS. Súper. Bueno, yo me tomaría los tres, también te lo digo, ¿eh? A la vez. Maravilloso. Pues cuéntame, ¿qué significa para ti el cuidarte, el cómo cuidas y cómo has, digamos, interpretado la salud para enfrentar el día a día y estar tan maravillosa como estás? A ver, el tema del bienestar, que para mí engloba, pues obviamente la salud, pero tiene mucho más que ver no solamente con lo que te tomas, sino con lo que piensas, con lo que logras y con lo que quieres conseguir. Entonces, para mí la salud, pues como todos decimos, es importante. Lógicamente, sin salud no hay nada, pero me he empezado a preocupar. Siempre he tenido mucha curiosidad y muchísima inquietud con cualquier conocimiento, y sobre todo cuando tiene que ver conmigo. Yo me dedico a conocerme, ¿no? Estoy muy metida en el mundo del desarrollo personal, entonces a mí me gusta el autoconocimiento. Creo que uno tiene y debe honrar la salud de su cuerpo y la salud de su mente, y para eso tienes que saber cómo funciona tu cuerpo y saber cómo funciona tu mente. Yo desde hace tiempo siempre he tenido muchísima curiosidad de saber cómo funciona mi organismo. No es el mismo, todos estamos hechos de la misma manera, pero luego cada uno, por nuestras experiencias, por nuestros hábitos, por dónde vivimos, lo que comemos, pues varía a veces muchas cosas. Entonces a mí me gusta conocerme. Y entonces empecé hace tiempo a saber cómo funciona el organismo, cómo funciona el mío, qué cosas tengo que mejorar, están mis células, que yo es ahora mismo lo que más valoro del cuerpo. Y entonces empecé a preocuparme por la salud de lo que como, el deporte que hago, pues como te digo, sobre todo me he hecho test epigenéticos y de todo, porque como te digo, estoy muy metida, intento conocer y saber cómo va todo este mundo. Y entonces, pues para mí cuidarme, y más en este momento de mi vida, donde he pasado ya el ecuador de ciertas edades adultas, digamos, pues es fundamental, porque ya no es todos los años que vas a vivir, sino que los vivas con la mayor calidad posible. Para mí esa es la clave de todo esto. Efectivamente, es algo que repetimos constantemente y es que es así, o sea, es el empoderamiento, significa esto exactamente, el que es maravilloso que nos cuiden, pero lo más importante es cuidarnos a nosotros mismos porque nos conocemos, porque entendemos nuestras necesidades, ¿no? Digamos que antes uno casi que ponía la salud en la mano de un profesional diciendo, pues yo hago la vida que quiero y después dame tú la píldora mágica. Y ahora vemos que no, o sea, vemos que
la vida al final es un camino en el que lo más importante es el ejercicio diario, son las pequeñas cosas que hacemos en nuestra rutina diaria, que es, o grandes cosas. Son los microhábitos que tienen unos resultados grandes porque realmente es lo que importa, pero la gente es verdad, y perdona que te interrumpa porque tienes toda la razón, a veces hoy en día, además que está muy de moda la suplementación y todo el mundo quiere tomar millones de cosas y para estar más enérgica, para estar más no sé qué, para no tener inflamación, para tener una mejor X. Y hay mucha tendencia a recomendar Mm. unas a otras, ¿no? Yo me estoy tomando esto, tómatelo. Ah, no, pues esto a mí me va increíble, tómatelo. Entonces, hay cosas obviamente que a todos nos van a sentar bien a determinadas edades, porque es verdad que el cuerpo empieza a tener déficit de ciertas cosas y ya no fabrica ni segrega tanta sustancia, ¿no? Pero obviamente cada uno es un mundo, entonces tienes que hacerte tus analíticas. A mí una de las cosas que más me gustó cuando te conozco hace muchos años, pero ahora que ya me he puesto en tus manos prácticamente el 100%, es verdad que tú me dijiste una cosa y es, necesito ver analíticas, necesito ver tu estudio microbiótico, que además me lo dice encantada, y eso me gusta porque realmente yo soy de las que me hago cada 3 meses una analítica porque quiero ver cómo está respondiendo mi cuerpo a lo que me tomo, a lo que hago y de la manera en la que vivo, ¿no? Y entonces creo que es fundamental el conocimiento, por supuesto, tener profesionales al lado y siempre que sea alguien el que te mire todas estas cosas. Está bien recomendar a una amiga, oye, a mí me va muy bien el magnesio, ¿no? Porque a lo mejor hay cosas que en un momento determinado todas necesitamos, o todos, pero luego, por supuesto, hay que conocer cada uno cómo está trabajando y sobre todo los hábitos que tiene cada uno, ¿no? Y cómo come y cómo duerme y en fin, son muchas cosas que tú sabes muy bien, pero es verdad que es importantísimo, o sea, que alguien te lo recomiende, pero que sea desde desde tu propia analítica, ¿no? Es que es importantísimo porque es que es un viaje. El aprender a cuidarse es un viaje y que es un viaje personal que todos tenemos que hacer porque cada uno está en su momento y en un momento determinado, ¿no? Y entonces al final primero es el despertar. Para mí es el despertar de entender que uno se tiene que cuidar a sí mismo y por lo tanto el entender qué tienes que buscar, qué tienes que entender, qué tienes que abrir, digamos, ¿no? ese radar a qué cosas tienes que, pues lo que decimos, el ejercicio diario, el mindfulness, lo que es el hacer poner los pies en la tierra, que a mí me hace mogollón de gracia porque, como sabes, yo vivo en el medio del bosque y, y entonces yo no puedo vivir de otra forma que descalzándome y estando en el medio con los animales, con los perros, en el medio del bosque y demás, pero a veces veo la gente que está como que tan lejos, ¿no? de esto y entonces te empiezan diciendo, bueno, ¿y qué me tomo? Y dices, claro, es que no es solamente el que me tomo, es que es Claro, el todo. el ¿Por todo. dónde empiezo a contarlo, no? Porque al final es cómo piensas, cuáles son tus pensamientos, que esto eres una experta. ¿Cómo son esos pensamientos? ¿Te están oxidando? ¿Te están haciendo daño? ¿Son pensamientos positivos? ¿Estás creando una buena energía o te estás haciendo daño? Después, el cómo me alimento, es decir, cómo se crearon esos alimentos, me sobrealimento y me estoy alimentando bien, que ya no es solamente la pauta del plato de qué cantidad de proteína, de hidratos de carbono o de grasa, sino que es que además qué contenido tiene cada uno de esos alimentos. Y al final esto es, y después ya viene la suplementación, ¿no? Pues que con la edad que me falta y que lo que estamos cayendo mucho pues es en esta siempre digo, ¿no? El cambiar de la polimedicación a la polisuplementación, que al final es el decir, no todo el mundo necesita lo mismo. Y ojo Claro. con no sumar 50.000 vitaminas y minerales y demás, porque al final el cuerpo también acumula, ¿no? Entonces los grandes filtros que van a ser al final el hígado y los riñones, pues tenemos que tener cuidado con esto. Entonces es verdad que Raquel lo primero que dijo es qué tengo que hacer, qué analíticas, qué tal, y es muy importante el Igual que verlas. tú me hiciste otra pregunta que también creo que es fundamental, era ¿qué quieres lograr? Exacto. O sea, ¿dónde quieres ir y qué necesitas? O sea, ¿cómo quieres estar? O sea, ¿qué es lo que quieres lograr? Creo que es algo muy importante para empezar en el mapa de la salud y sobre todo de lo que tú haces, ¿no? Que a mí me parece fascinante, aparte de que me parece una genialidad, me parece bueno, o sea, yo estoy absolutamente encantada con todo lo que tú haces porque realmente no solamente porque tienes una investigación detrás, porque es una base científica, sino que lo tratas de una manera, también me dijiste una de las cosas que me han calado muchísimo y es que todo lo que tú haces
hay productos y hay suplementos y hay cosas que o sea, te agreden un poquito el cuerpo, a pesar de que uno quiere hacer las cosas para solucionar algo, pero es verdad que a veces es algo un poquito agresivo para el cuerpo. Tú me dijiste algo que tienes toda la razón, porque así es todos los productos de IFAS, es que son bondadosos con el cuerpo. Y se me quedó grabado, porque es que, aparte de que me parece una frase preciosa, es algo que es real y es tan interesante, ¿no? Que algo que tú te estás tomando realmente tenga esa bondad con tu cuerpo para no agredirlo y para no estropearlo, porque hay veces que arreglamos una cosa, pero estropeamos otra por detrás sin Sí, darnos cuenta, ¿no? A veces el desconocimiento, como te digo, nos hace hacer cosas que realmente no son nada favorables para nosotros. sí. Entonces, el camino tuyo es apasionante porque hay un mapa muy claro y además todo es muy bondadoso. O sea, estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando de algo que es esencial, ¿no? De que es de donde venimos y entonces, claro, pues todo eso tiene una narrativa detrás, pues que tiene todo el sentido. Muchísimas gracias, la verdad. Pero para mí, efectivamente, al final es una misión en la que empieza con el juramento hipocrático, que es el decir el non nocere, que es el no hacer daño. Claro. Lo primero siempre es no hacer daño. Y a partir de ahí, ¿hasta dónde podemos hacer bien? Cada cuerpo va a responder de una forma distinta y va a ser también la tolerancia que uno tenga, pues va a depender de lo que has tomado en la vida, de cómo estén tus filtros, el hígado y demás. Y entonces la respuesta, ¿no?, que vamos a tener. Pero efectivamente es siempre cuando me dicen elige una palabra, para mí la palabra es el respeto. Claro, totalmente de acuerdo. Porque es el respeto hacia la naturaleza, hacia las personas, hacia los pacientes, hacia los usuarios, hacia los propios hongos. Al final, el cómo los tratamos, cómo los concentramos, a quién le ponemos al lado, ¿no?, en el viaje, qué excipientes, qué cápsula, qué... Y entonces eso es lo que crea la bondad de un producto, yo creo, al final, ¿no? Y es muy cierto que la gente, que en general necesitamos pues el entender en qué momento estamos para poder saber cómo mejorar, qué expectativas generar y a dónde podemos llegar con nuestra salud. Lo que son los hongos, o sea, vienen en este papel de relación con la humanidad, es decir, los hongos llevan en la Tierra más tiempo que los hombres y por lo tanto han evolucionado con nosotros, resuenan con nuestro ADN y funcionan muy bien con nosotros y tienen estas capacidades adaptógenas que ellos consiguen adaptarse a las distintas situaciones a las que se van enfrentando en la naturaleza y por lo tanto cuando los ingerimos lo que ocurre es que somos nosotros los que nos adaptamos, ¿no? Y entonces nos están permitiendo pues el adaptarnos mejor a todos los cambios, a todo pues lo que vamos sufriendo, un poco pues lo que estábamos hablando del estrés. Ahora se habla tanto del cortisol, pues por ejemplo el reishi es un hongo que ayuda muchísimo a modular el cortisol, pero no es que te lo inhiba o te lo active. Lo bonito de los hongos es que te lo modulan. Y a mí esto es algo que me fascina de los hongos, porque tú puedes trabajar con la misma concentración del mismo hongo en una persona que está hiper o hipo, es decir, que tiene mucho o que tiene poco. Qué interesante. Y es el hongo el que se encarga de modular. Y O estamos sea, hablando... él es el que te regula. Exactamente, exactamente. Esto es algo que a los médicos les fascina Claro. cuando lo hablamos y es algo muy difícil de entender, ¿no? Y por eso hablamos de organismos inteligentes que cuando digamos, se integran en nuestro sistema y en nuestro metabolismo, ellos mismos están haciendo que entremos en un equilibrio, ¿no? Las famosas eubiosis o disbiosis, hablemos por ejemplo de la microbiota y de lo que es la permeabilidad intestinal, o hablemos a nivel emocional, el ser capaces de gestionar mejor las emociones, o hablemos a nivel de equilibrios hormonales, el necesito más o menos hormonas. Bueno, pues van a ser los hongos los que Te van estén a, ayudando a que sintetizamos más o menos Bueno, y a que eso me inhibamos. parece espectacular. O sea, pero espectacular, porque una de las cosas que yo también veo y noto y he podido percibir es que muchas veces cuando alguien necesita algo que tu cuerpo ya ha dejado de fabricar, digamos, ¿no? Y de repente muchas veces, claro, que te mandan pues a lo mejor algo que es genérico con una dosis X, ¿no? Pero qué interesante y qué bonito el hecho de que tú puedas tener realmente la dosis que tu cuerpo pide y que de forma natural, ¿sabes?
quiere que estés en el nivel que realmente necesitas, ¿no? Entonces, eso que además un hongo tenga la capacidad de regularte para que realmente tu cuerpo esté sintetizando lo que necesita para ti, o sea, me parece un milagro y me parece absolutamente aplaudible. Por eso te digo que es que, o sea, ahora mismo eres una de las personas más influyentes para mí. En el tema de la salud, te lo digo de verdad. Sí, te lo digo de verdad, pero sin ninguna duda, vamos. Sí, Pues sí, sí, muchísimas sí. gracias. La verdad es que, Así es. vamos, se me van a subir los colores. Tú sabes, no, pero es verdad, yo te conozco hace años y lo que pasa es que ahora he empezado realmente porque yo he pasado, y tú lo sabes también, he estado muy en contacto con todo el tema del retroaging, del anti-aging y ahora el retroaging, la célula, como te digo, me he interesado en aprender, en saber, no es que tenga un conocimiento técnico ni nada, pero lo justo y lo suficiente para yo saber cómo funciona este tipo de cosas. Y entonces he estado durante un tiempo haciendo unos tratamientos con unas determinadas medicinas, etcétera, y suplementos, pero siempre te tenía ahí en mente. Cuando yo vivía en Estados Unidos veía muchísimo de todo, leía muchísimo de todo y realmente yo aparte te he recomendado, como bien sabes, a amigas que quiero y que adoro y que están encantadas también con todo lo que les haces y lo que les recomiendas. Y tenía muchísimas ganas. Y ahora que estoy, pues te diría, tú sabes, estoy tomando prácticamente solamente tus productos. Estoy encantada y realmente fascinada con el trabajo que haces y con todo lo que has logrado con estos honguitos y con estas setas, la verdad, que todavía tienes muchísimo recorrido, ya verás. Al final vamos a terminar viviendo 200 años gracias a ti, Cata. Tengo que decir que Ana María de la Justicia vivió, creo que fueron 100 años exactamente, y para mí vamos, o sea, me sacó el sombrero. Me parece que es una mujer, una química que verdaderamente fue una mujer revolucionaria, ¿no? También el tema de la suplementación. Totalmente. Y me parece que ha demostrado con su vida, y para mí es un ejemplo impresionante, ¿no? El decir, pues no solamente hay que serlo, sino hay que parecerlo. Efectivamente. Y no es, hay que pregonar con el ejemplo, ¿no? Eso Entonces, pues es. efectivamente me toca 200 años. Efectivamente. Te toca 200 años. Yo te acompañaré para que no te Efectivamente. sientas muy sola. Hacemos el club. Pues sí. Mm, seguimos viendo un poco lo que decíamos desde IFAS. ¿Cuál es el papel de la naturaleza y la ciencia en el futuro del cuidado de la salud? Em, yo un poco lo que creo es que tendremos que cambiar el modelo. O sea, toca cambiar el modelo. El modelo de salud está quemado. Yo que viajo mucho, me toca mucho viajar en distintos sistemas sanitarios y estar trabajando con muchos médicos en toda Europa y ahora empezamos en Estados Unidos. Realmente ves que estamos colapsando el sistema porque cada vez vivimos más y obviamente pues es muy complicado, ¿no? Y cada vez queremos estar mejor. Entonces, creo poderosamente en el empoderamiento, en el entender cómo cuidarnos Claro, y acudir al fármaco que es imprescindible. Creo que la farmacia hace un papel imprescindible en mantenernos vivos claro. cuando verdaderamente hace falta, pero creo en ese camino de la alimentación, el Y sobre ejercicio. todo porque hay una palabra que también ahora se utiliza mucho, pero se practica poco. Y yo creo que ahí viene todo lo que tú estás diciendo de ese cambio de modelo que a lo mejor es necesario, es la prevención. Exactamente. Porque el tratamiento, obviamente lo necesitas y necesitas cuando algo te cae, necesitas tratamiento y necesitas cura y necesitas, en fin. Pero, oye, la prevención, que es que es algo que depende de nosotros, que hoy en día hay tantísimas opciones para prevenir el hecho de que te enfermes Ujú. en cualquier ámbito. Entonces yo creo que lo que tú dices efectivamente es la prevención. Para mí sería radicalmente mejorable, ¿sabes? Para todo este colapso, para la salud en general, para prevenir todas las enfermedades que de repente muchas veces por falta de conocimiento y porque no queremos o no queremos entender o que muchas veces queremos que exista la pastilla milagrosa que te la tomas y ya todo es maravilloso, ¿no? Y yo la verdad es que creo
que esas pastillas no van a existir nunca realmente, porque es todo multifactorial, pero desde luego la prevención creo que es el comienzo de todo este camino de la salud, ¿no? Es la prevención, todo lo que puedas prevenir, cosa que luego vas a celebrar. Efectivamente, qué frase más bonita. Mm. En uno de los últimos congresos de salud que organizó el IESE con el sector farmacéutico comentaban que es importante, de una de las grandes, decía, es importante cambiar la medicina que interviene por la medicina que previene. Absolutamente de acuerdo. Y esto es exactamente el camino que nos toca recorrer, que yo creo que es el formar, el educar, el acompañar. La educación, es que la educación, el conocimiento, el formar, como dices tú, creo que es el peldaño primero. Sí, sí. Para que después cada uno es libre de hacer con su vida, como se dice en Galicia, de hacer en la vida con la vida un pandeiro, ¿no? Pero una pandereta. Pero es importante que sea desde el conocimiento, que nunca te puedan decir, es que nunca me lo dijiste. No, lo hemos dicho por activa y Claro. por pasiva. Y ahora cada uno es libre de tomar su camino y su decisión, ¿no? Para cerrar, ¿qué frase define tu filosofía de vida saludable? Pues yo creo que el equilibrio. El equilibrio entre mi cuerpo, mi mente y mi alma o mi espíritu. O sea, yo tengo un mantra que me hice yo a mí misma para mí, que repito 3 veces cada mañana y que tiene mucho que ver con estas ¿no? Esos 3 hitos, la mente, el cuerpo y el espíritu, porque para mí es un equilibrio, en la vida todo es un equilibrio. A mí me gusta mucho cuidarme, considero que me cuido bastante, pero yo no puedo ser lineal en casi nada en mi vida, en el sentido de que yo no soy perfecta en casi nada de lo que hago. Entonces yo no me cuido perfectamente, ¿sabes? Pero yo he llegado a un equilibrio de un 80-20, que es como yo lo llamo, ¿no? Entonces, La ley de Pareto. sí, yo cuando era quizás más jovencita, ese equilibrio estaba más en 50-50, ¿no? Porque eres un poco más alocada, porque no tienes tanta consciencia de lo que significa realmente, como hablábamos, el honrar tu cuerpo y tu salud. Entonces, pero desde hace unos años donde ya me introduje un poquito más en cómo yo, como tú decías, qué quieres lograr, o sea, cómo yo me quiero ver, qué tipo de persona quiero ser, ¿no? Ya no solamente a nivel mental, sino a nivel físico también, es decir, qué tipo de persona quiero ser yo. Entonces empecé a investigar todo esto y entonces empecé a cuidarme y a medida que vas cumpliendo edad, pues llega un momento que dije, esto tiene que ser 80-20 porque si no, no voy a estar como yo quiero estar. Entonces, el 80% de mi tiempo es un cuidado, es hacer deporte, es descansar, es tener una vida social agradable, bonita, cada vez más selectiva también, donde me sumen, donde me aporten, es decir, donde me ría. Para mí el humor es fundamental en mi Totalmente de vida. O sea, acuerdo. yo necesito humor, yo me río de mí misma la primera y luego intento sacarle, ¿sabes?, las cosas un poquito de risa a cualquier circunstancia que me venga. Entonces, la parte social, la parte, como te digo, física, la parte del descanso es fundamental, la parte espiritual, hago mis meditaciones, me gusta estar en calma, me gusta respirar, ¿sabes? Entonces, el equilibrio 80-20 es el 80% del tiempo intento cuidarme en todos estos sentidos y luego pues el 20% pues me paso de la raya a veces, ¿no? Entonces de repente pues hago esto que digo, ay, hoy pues eso me tomo lo que a lo mejor casi nunca como, pues de repente un día pues como, un día me tomo un vino o 2 o 3 o 10, es decir, el 10-20% a veces tiene que ser de que me tengo que desmelenar un poco para luego regresar a mi 80, ¿no? Entonces es el equilibrio. Quizás de aquí a unos años tengo que irme al 90-10, ya te lo contaré, pero de momento sí que estoy en ese 80-20 y para mí la salud y la vida saludable y la felicidad al final, que es lo que todos perseguimos, yo creo que tiene mucho que ver con elevar los niveles de bienestar. Todo lo que podamos. O sea, es un camino, no es 0-100, no es blanco-negro. Yo no creo en las cosas absolutas. O sea, yo creo que todo es muy relativo y sobre todo creo en la vida como algo cambiante. Es decir, para mí nada es estático. O sea, nos vamos moviendo todo el tiempo, vamos evolucionando, vamos progresando, vamos sabiendo, aprendiendo. Entonces todo eso te hace pues ir cambiando un poco toda tu vida, ¿no? En cuanto a la salud. Pero digamos que equilibrio, sí, sería la palabra que más me define ahora en cuanto a la salud. ¿Y a ti? Pues maravilloso. Yo, desde luego, también diría el equilibrio. A mí, el equilibrio
al final es el levantarse todas las mañanas dando gracias. A mí es algo que es, creo que el hecho de poder agradecer cada vez, fíjate, también es algo que vaya aprendiendo con la edad, que es cuantas más veces al día digo gracias, más feliz me siento. Yo digo mucho Con gracias también. el gracias por todo, o sea, por una sonrisa, por un ser amable, por levantarme y Es que que es sea un un milagro nuevo día, es, estar sí, vivos. O sea, el haber totalmente, nacido ya es un milagro. O sea, todo lo que pasa, tú bien lo sabes, para que nazca un ser vivo, sí, ¿no? Y un ser humano, digamos, o sea, es un milagro. Entonces, es verdad que perdemos la percepción de lo afortunados que somos, ¿no? Entonces, totalmente. tocar tierra en ese sentido y volver a la tierra. Por eso los pies en la tierra estaba muy bien Sí, tenerlos y nos tenemos que rodear de todo lo que la tierra nos da. Por eso tú has tenido exactamente. que venir a este mundo a darnos todas estas cosas. Y para eso tenemos a los hongos que al final vienen de la tierra Claro, y ellos con sus micelios lo que hacen es concentrar todas esas maravillas en su cuerpo, en el micelio. Después lo van a trasladar a lo que es el hongo que nosotros vamos a consumir, ¿no? En forma de estos nutracéuticos y para mí al final siempre es el reishi, el cordyceps y la melena de león son mis must diarios que tienen que estar ahí, me ayudan a darme ese equilibrio, a darme esa tranquilidad y realmente estoy eternamente agradecida por ello a ellos, haberlos encontrado, que ellos me hayan encontrado a mí. qué maravilla, Cata, haber encontrado tu propósito en este mundo Sí. y el sentido y la dirección de tu vida. ¿Qué futuro le ves tú? ¿Qué futuro tienen estos personajes tan importantes ahora mismo en mi vida que son los hongos? Pues mira, para mí, yo creo que para mí, para todos, son guías. Son guías de ir un poco el cambiando pequeños desequilibrios para poder volver a ese equilibrio central que buscamos. Y, y creo que al final nos acompañan en el día a día y es una carrera de fondo. De fondo, No claro. es algo que vaya a hacer un cambio inmediato, aunque es verdad que se notan bastante rápido, tengo que decir, su efecto, pero es un camino de fondo y cuando lo notas es cuando ya llevas meses, porque se han metido en tus células, en tu sistema, en tu metabolismo y de repente es cuando lo notas y ves que ya es cuando forman parte de tu sistema, ¿no? Y ya digo, eternamente agradecida por ellos, por su existencia, a ti por haber venido, por haber pasado este momento maravilloso que podría pasarme horas Yo, hablando contigo. yo igual, yo te pondría, vamos, pero en mi mesita de noche necesito un avatar tuyo. Hoy he Podemos visto hacer que un alguien ha mini sacado yo, un avatar, un mini tú, un y mini nos tú ahí ponemos a hablar. puesto y que me... Pero, ¿sabes? Eres para esto, es que te digo, te admiro muchísimo y hay cosas que me dices que se me quedan ahí y yo misma de repente las vuelvo a aterrizar, ¿no? Por ejemplo, eso de la bondad, porque yo, sabes que hay muchas veces que voy rápido y que quiero atajos y que quiero el efecto inmediato y me dijiste, ellos te tratan con mucha bondad y me ganaste ahí, me pareció tan bonito y tan auténtico y tan poderoso, ¿no? Porque es verdad que a veces queremos unos resultados muy inmediatos y a veces estropeamos otras cosas por eso. Y yo estoy encantada de empezar y seguir y acabar este camino mío con los hongos. Claro que sí, estoy feliz. Muchas Pues gracias. muchísimas gracias a ti por haber estado hoy con nosotros en IFAS Talk. Y a vosotros que estáis al otro lado de la pantalla, pues os esperamos en el siguiente capítulo y nos vemos entonces. Muchísimas gracias.